El vómito. ¿Quién no se enfrenta a él casi a diario en la clínica? Es sin duda uno de los motivos de consulta más comunes. Pero la pregunta clave es, ¿qué está pasando de verdad ahí dentro, en el estómago? Bueno, pues en esta sesión vamos a ir justo a eso. Vamos a desgranar la patología gástrica paso a paso para construir juntos un razonamiento clínico sólido. La idea es ir desde la fisiología más básica hasta tomar la mejor decisión terapéutica para nuestro paciente. Y para hacerlo de forma ordenada, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, entenderemos ese equilibrio tan delicado que mantiene el estómago. Después, nos meteremos de lleno en el vómito, pero viéndolo como lo que es, una señal. Luego, diferenciaremos las gastritis, que es un punto crucial. Veremos qué fármacos tenemos y cómo usarlos bien, y terminaremos con algunas complicaciones que siempre hay que tener en mente. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por lo más fundamental. Hay que pensar en el estómago como si fuera una fortaleza increíble, porque en su interior tiene uno de los ambientes más hostiles que nos podamos imaginar, con un ácido capaz de disolver casi cualquier cosa. Y sin embargo, no se digiere a sí mismo. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son sus defensas? Pues bien, la clave de todo es lo que llamamos la barrera protectora gástrica. Y no es una simple pared, es un sistema de defensa multifactorial, súper sofisticado. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de un pH de 1 o 2. 1 o 2 es un ácido potentísimo que aniquila bacterias y empieza la digestión. Que la pared del estómago soporte eso sin deshacerse es, de verdad, una auténtica proeza fisiológica. Y esta defensa, esta barrera, se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. El primero es un escudo físico-químico, una capa de moco y bicarbonato que está ahí en la superficie, neutralizando el ácido justo antes de que toque las células. El segundo pilar es el riego sanguíneo. Es como la línea de suministros de la fortaleza. Trae oxígeno y nutrientes y, súper importante, se lleva los iones de hidrógeno que consiguen colarse. Y el tercero, que es increíble, es la capacidad de regeneración. Si hay un pequeño daño, la pared se repara en horas. ¿Qué pasa? Que si uno de estos 3 pilares falla, la fortaleza se viene abajo, y ahí es cuando empiezan los problemas. Bien, una vez entendida la defensa, vamos a hablar de la señal de alarma más evidente que tenemos, el vómito. Y aquí quiero que hagamos un clic mental, porque es fundamental. El vómito no es la enfermedad. Repito, no es la enfermedad. Es un síntoma, una respuesta neurológica muy compleja, un aviso que nos dice, oye, algo no va bien. Y ese algo puede estar en el estómago o en cualquier otra parte del cuerpo. Para entenderlo, pensad en el centro del vómito como una centralita en el cerebro. Esta centralita recibe llamadas de diferentes departamentos. Por ejemplo, tiene una línea directa con la zona quimiorreceptora gatillo, la CRTZ, que es como un sensor de toxinas en la sangre. Si detecta uremia por un fallo renal, ¡pum!, activa el vómito. Otra línea viene del sistema vestibular, que se encarga del equilibrio, por eso los perros se marean en el coche. Luego están las vías periféricas, que avisan si hay una inflamación en el páncreas o una obstrucción intestinal, e incluso la corteza cerebral puede dar la orden por estrés o miedo. Entender estas vías es clave porque nos orientan en el diagnóstico diferencial. Y ojo, porque aquí hay una diferencia importantísima entre perros y gatos que tenemos que tener siempre presente. Los perros, su punto débil es el sistema vestibular. Son súper sensibles al movimiento y de ahí la clásica cinetosis. Un perro que vomita después de un viaje en coche, pues ya tenemos una sospecha muy clara. En cambio, los gatos son mucho más cerebrales. En ellos, la corteza cerebral tiene un peso enorme. El estrés de una mudanza, la llegada de un bebé a casa, todo eso puede ser un desencadenante potentísimo de vómitos de origen central. Es un dato clínico súper útil. Vale, ya hemos visto las defensas y la principal señal de alarma. Ahora vamos a meternos de lleno en la patología más común de la pared gástrica. La gastritis, la inflamación. Y aquí, la primera gran división, la más importante a nivel clínico, es diferenciar entre una gastritis aguda y una crónica. No es lo mismo una agresión puntual, un ataque rápido, que un asedio constante y prolongado que acaba por cambiar la propia estructura de la muralla. Y esta diferencia, como podéis imaginar, lo cambia todo en nuestro plan de trabajo. Una gastritis aguda suele ser un cuadro de menos de 48 horas. La causa, casi siempre una indiscreción dietaria, el clásico perro que se come la basura, o un fármaco. Aquí el diagnóstico suele ser presuntivo, basado en la historia clínica, y el manejo es sintomático. Pero la gastritis crónica, esa es otra historia. Hablamos de vómitos que duran más de una semana o que van y vienen. Aquí no podemos quedarnos en la superficie, necesitamos ir a por un diagnóstico definitivo. Y eso, en gastritis crónica, significa una cosa: biopsia. Si nos fijamos en las causas de gastritis aguda, las podemos dividir en primarias, que afectan directamente al estómago, y secundarias, que son consecuencia de un problema en otro sitio, como un fallo renal o una pancreatitis. Quiero pararme en una causa primaria muy frecuente: los AINES. Es el ejemplo perfecto de cómo se rompe la barrera de defensa. Los AINES, para hacer su efecto, inhiben las prostaglandinas.
El problema es que esas mismas prostaglandinas son las que mantienen la producción de moco. Así que al dar una INE, estamos sin querer saboteando las defensas de la fortaleza. Dejamos la muralla sin protección a merced del ácido. Y volviendo a los casos crónicos, perdonad que insista, pero es vital. No podemos normalizar el vómito crónico. Es que mi gato siempre ha vomitado de vez en cuando. No, eso no es normal, hay que investigar. Y la herramienta de investigación definitiva aquí es la histología. El diagnóstico de una gastritis crónica no es clínico, es histopatológico. Necesitamos esa biopsia. Ese trocito de tejido es el que nos va a chivar qué tipo de células inflamatorias están causando el problema y solo así podremos poner un tratamiento específico y eficaz. Y claro, lo que nos cuenta esa biopsia es súper interesante. Nos permite ponerle apellidos a la gastritis. Si el patólogo nos dice que hay un infiltrado eosinofílico, bingo. Nuestra cabeza tiene que ir directamente a pensar en una alergia alimentaria o en parásitos. Si nos habla de una gastritis atrófica, cuidado, porque eso significa que el estómago está perdiendo sus glándulas, su capacidad de producir ácido. Y la más común, la linfoplasmocitaria, nos orienta hacia una causa inmunomediada. Como veis, cada resultado histológico nos abre un camino terapéutico completamente distinto. Y aquí, por favor, máxima atención, porque este es uno de esos puntos que marcan la diferencia. Fijaos en la gastritis atrófica. Hemos dicho que en ella el estómago pierde la capacidad de producir ácido, sufre de hipocloridria. El pH gástrico, por tanto, ya es alto. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza con un vómito crónico? Vamos a darle omeprazol. Pues en este caso sería un error garrafal. Estaríamos echando leña al fuego. Si le damos un antiácido a un estómago que ya no produce ácido, agravamos el problema y favorecemos un sobrecrecimiento bacteriano terrible. Es una contraindicación absoluta. Grabaos esto a fuego. Muy bien. Con todo este conocimiento sobre el porqué de las cosas, ahora sí podemos hablar de tratamiento de una forma inteligente. Porque el manejo clínico no va de aplicar recetas o protocolos de memoria, va de entender qué está pasando y elegir la herramienta correcta para ese paciente en concreto. Un ejemplo perfecto de esto es la fluidoterapia. Hay que pensar qué está perdiendo el animal con el vómito. Si tenemos una obstrucción pilórica alta, el vómito es puramente contenido gástrico. ¿Qué se pierde? Ácido clorhídrico y potasio. La consecuencia, una alcalosis metabólica. El fluido ideal para corregir eso es el suero salino fisiológico. Pero, ¿y si la obstrucción es más baja y el vómito tiene reflujo duodenal? Entonces se pierde bicarbonato, lo que provoca una acidosis metabólica. Y aquí el fluido de elección es el Ringer lactato. Fijaos cómo una simple elección de fluido, basada en la fisiopatología, puede cambiarlo todo. Pasando a los fármacos, nuestro arsenal es completo, pero hay que saber usar cada arma. El maropitante es hoy por hoy el antiemético de elección. Es como si fuéramos directamente a la centralita del vómito en el cerebro y colgáramos el teléfono. La metoclopramida, además de antiemético, es un procinético. Ayuda a que el estómago se vacíe antes. Es genial si hay hipomotilidad, pero, y esto es crítico, está totalmente contraindicada si hay la más mínima sospecha de obstrucción. El omeprazol es el más potente para reducir la secreción de ácido, fundamental en casos de úlceras. Y el sucralfato, que es como una pasta de dientes para el estómago, forma una barrera física sobre las lesiones. Ya para ir terminando, vamos a tocar un par de temas un poco más avanzados. Las complicaciones que pueden surgir, en concreto los trastornos del vaciado gástrico y, por supuesto, las neoplasias. Cuando un estómago no se vacía bien, tenemos que pensar principalmente en dos escenarios. Por un lado, la gastritis crónica antral hipertrófica. Esto es un problema inflamatorio por el reflujo crónico de bilis. El signo típico es el vómito bilioso amarillo verdoso, muchas horas después de haber comido. Su tratamiento es médico. Por otro lado, tenemos la estenosis pilórica, muy típica de razas braquicéfalas. Aquí el problema es mecánico, el músculo del píloro está engrosado. El signo característico es un vómito en proyectil, con comida sin digerir, y aquí la solución es quirúrgica. Y por último, la neoplasia. Aunque afortunadamente los tumores gástricos no son muy frecuentes, siempre deben estar en nuestro diferencial, sobre todo en un animal mayor, con vómitos crónicos, que pierde peso y no responde a nada. Por desgracia, suelen ser malignos. En el perro, el más frecuente es el adenocarcinoma, mientras que en el gato es el linfoma. De hecho, los gatos siameses tienen una predisposición especial. Y aquí, el diagnóstico definitivo solo nos lo dará la biopsia y tiene que ser una de espesor completo. Y llegamos al final. Me gustaría terminar con una reflexión. Una pregunta que creo que deberíamos hacernos cada vez que entra por la puerta un paciente con vómitos. ¿Voy a limitarme a poner un antiemético y tratar el síntoma? ¿O voy a pararme, pensar en toda esta fisiopatología que hemos repasado y voy a buscar la causa real del problema? Es la diferencia entre apagar una alarma de incendios y apagar el fuego. Y en esa diferencia es donde de verdad reside la excelencia clínica.